Gracias, Álvaro. Buenos días, yo soy Óscar Lovera y voy a presentaros el informe, el resumen del informe. Y antes de nada, pues me gustaría agradecer a EAPIME la confianza, agradecer a ERTIC, a CONETIC, al Gobierno de La Rioja por la organización del evento. Y bueno, básicamente lo que me gustaría sobre todo es lanzar una serie de mensajes. El informe, bueno, tiene evidentemente su detalle de todo lo que vamos a hablar, pero yo creo que lo principal es que aquí para este foro nos quedemos con una serie de ideas, de mensajes que reflejan sobre todo lo que es la situación actual de la transformación digital de las pymes y autónomos, pero también con esa idea de llegar a con esto que no sea ese solo diagnóstico, sino esos retos y esas conclusiones y, ¿por qué no?, propuestas de actuación. Para eso me gustaría sobre todo una breve pincelada de lo que es el informe para su comprensión, para su contextualización, y a partir de ahí nos metemos a hablar de cuál es la situación de la transformación digital, un poco desde el punto de vista cuantitativo que nos están diciendo los datos, un trabajo que se ha hecho desde los propios socios de EAPIME muy interesante con focus groups sectoriales que nos da una idea de esos matices que no dan el dato. Y a partir de ahí entramos ya a hablar hablamos también de los sistemas de apoyo, hemos hecho una reflexión sobre cómo es todos esos sistemas de ayuda para apoyar a las pymes y autónomos a la transformación digital y entraremos a hablar de los retos y las propuestas de actuación. ¿De acuerdo? El informe nace desde EAPIME con los socios, ha comentado Álvaro, está patrocinado por Tecteco, que es una empresa especializada en seguridad de la información, y con la colaboración de ERTIC. Esto lo que ha facilitado, como bien hablaba Álvaro, es esa transversalidad, el poder haber hecho desde los enfoques sectoriales, que veremos que es un punto muy interesante a abordar, el qué se opina desde diferentes sectores y, bueno, desde una forma abierta y la verdad es que fueron focus con entidades muy interesantes que daban la realidad de lo que nos van a dar estos primeros datos. Para eso, ese análisis cuantitativo de informes que han venido de los oficiales, ¿no?, del DESI, ahora comentaremos, o del Observatorio Nacional de Telecomunicación y Sistemas de Información, apoyado sobre todo en 5 sectores, que son los que nos dan esa imagen, que han sido el agroalimentario, el de autónomos, con comercio y servicios profesionales, alojamiento y hotelero, transporte y logística y el TIC. ¿De acuerdo? Con esto, lo que hemos hecho es llegar a retos y oportunidades globales, con propuestas de actuación globales, pero en el informe podréis ver conclusiones sectoriales. De cada uno de estos sectores, el informe contiene detalles sectoriales. Para el que le interese y sea de ese propio sector, ahí puede encontrar ese detalle. ¿De acuerdo? Y sin más, entramos a ver cómo estamos, cómo está España en transformación digital, y recurrimos a esas fuentes oficiales, el informe DESI de la Comisión Europea, ese índice de economía de la economía y la sociedad digital, que nos dice que somos los 1º. Bueno, más allá del número, estamos por encima de la media. Bueno, más allá de que estemos por encima de la media, podemos ver que los países nórdicos son los líderes, podemos ver que Alemania y Francia están por detrás. Bueno, todo esto es muy relativo. Lo que creo que merece la pena decir es que poquito a poco sí que es cierto que España estamos yendo a mejor, poquito a poco, hay leves mejorías, pero en los últimos años hemos conseguido mejorar posiciones. Y al final esto también es un proceso lento que yo creo que es un mensaje a trasladar, ¿no? Claro, el detalle nos lleva a que estamos en unas cosas mejores que en otras, y nada es absoluto tampoco porque aquí digamos que estamos mal en integración, es que estamos muy mal, sino que luego el informe, de los 44 elementos que analiza, hay mucho detalle. Por ir a mensajes concretos, ¿dónde estamos bien? Como vemos, servicios públicos y conectividad. Me centraría en conectividad, porque conectividad es cierto que cuando entras al detalle, y luego lo veremos en el cualitativo, hay como desequilibrio. Entonces, en el conjunto no se está mal, pero quizás de una forma desequilibrada. El reto sería el equilibrio, por comentar. Y si nos vamos al otro lado, y lo habéis comentado, capital humano. Capital humano veremos que es como el gran reto.
todo lo que tenga que ver con... es que ya no solo, digamos, las personas que necesitamos, especialistas del sector, que también, sino la sociedad. Aquí cuando la Comisión Europea valora la cultura y el talento, lo que nos está penalizando, y lo podemos ver luego en el detalle, es, tenemos especialistas, pues vemos que los universitarios especialistas estamos por encima de la media, pero en el conjunto de especialistas TIC en España estamos por debajo, y estamos por debajo en las capacidades, en las habilidades tecnológicas de la sociedad. Y esto yo creo que deberíamos vincularlo al concepto PYME, porque la PYME está muy vinculada a la sociedad. Yo creo que una de las cuestiones que comentamos en el informe es las pymes, al fin y al cabo, esta transformación digital va a ser más que la empujen más que ellos empujen, y la demanda es uno de los grandes tractores. Por lo tanto, en la medida en la que empujemos esa sociedad tecnológica, estaremos empujando a que los que ofrecen las pymes, veremos que se basan más en el sector y en la rivalidad competitiva que no por iniciativa propia. Y por lo tanto, necesitamos tracción. Y la sociedad tecnológica es uno de los grandes tractores. Aquí está el detalle que comentábamos, y quizás eso, comentar que en conectividad, que sí que somos una sociedad conectada, España es un país conectado, pero luego en los focus se comentó ¿dónde fallamos? Porque aquí están las posiciones peores en ese informe de España y arriba las mejores. Y si nos vamos un poco hacia abajo, de conectividad aparecen varias. ¿Y dónde nos faltan? En los precios, en la cobertura. Es un poco el tema, ¿no? Y luego veremos, en los focus comentaban ese desequilibrio quizás del ámbito más rural al urbano. Y el ámbito rural está muy vinculado a la PYME también. Por lo tanto, es más que coger grandes cuestiones de conectividad, deberíamos ir a los detalles.